Buenas tardes hermanos y bienvenidos a clase número 13, la última clase del curso del diseño de Dios para el matrimonio. En esta tarde vamos a considerar el último tema para nosotros en este curso, que es el diseño de Dios para solucionar el conflicto, y vamos a enfocarnos en el perdón. Vamos a enfocarnos en este aspecto necesario e importante en el matrimonio y los conflictos que tenemos a veces en el matrimonio. Y es el aspecto del perdón. Nosotros vemos que el perdón es algo, o vamos a ver, que el perdón es algo muy importante para resolver un conflicto que hemos tenido. Nosotros tenemos conflictos por, no sé, muchas diferentes razones. Ya hemos visto que el conflicto comienza como problema del corazón, con diferentes deseos que se oponen entre las dos personas en el matrimonio. Y esto muchas veces bueno, nos lleva a actuar mal el uno contra el otro y entramos en ese conflicto. Muchas veces tenemos culpa por nuestras acciones, por haber pecado contra la otra persona en diferentes momentos. Y después de esto, para resolver este conflicto, necesitamos perdón. Necesitamos el perdón de la otra persona. Y nosotros vemos que el perdón es mucho más que decir lo siento, lo siento. Solamente es un hecho, yo siento mal porque yo hice tal y tal cosa. Pero perdón, pedir perdón, recibir perdón, dar perdón es mucho más que simplemente decir o escuchar un lo siento. Primero tenemos que considerar el perdón de Dios. ¿Cómo es el perdón de Dios? Hay dos aspectos, por lo menos cuando pensamos en el perdón de Dios, y el primero es el perdón judicial. Es decir, cuando nosotros somos justificados, somos declarados justos, somos declarados inocentes, somos perdonados. Toda esta deuda de nuestro pecado está perdonada. Ya no tenemos esta deuda ante Dios porque todo está perdonado, ¿no? Y esto es como en la salvación nosotros experimentamos en el momento de ser salvos, somos perdonados en este sentido. Todos los pecados, pasados, presentes y futuros, todos estos pecados son perdonados. Ya no están a nuestra cuenta. Estamos perdonados. Pero también hay un perdón, como podemos decir, es un perdón parental. Es un perdón como, por ejemplo, un padre da a su hijo. Cuando nosotros tenemos un hijo y que el hijo nos desobedece, no nos hace caso y después pide perdón, nosotros damos perdón porque ya tenemos esta relación. Tenemos esta relación especial y por esta relación podemos extender perdón. Y gracias a este hijo desobediente, y nosotros podemos continuar en esta relación, continuar. Es lo mismo, cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pecamos, nosotros podemos pedir perdón y Dios nos da perdón en Cristo Jesús y la relación continúa. No es decir que al pecar perdemos la salvación, sino que sí, al pecar sí vamos a dar una ofensa contra Dios y hay algún tipo de impedimento en nuestra relación que nos prohíbe continuar y disfrutar de la comunión con Dios hasta arrepentirnos y arreglar esa situación, pidiendo perdón, sabiendo que Dios va a darnos el perdón que pedimos en Cristo Jesús, porque ya somos sus hijos. Entonces nosotros tenemos que primero considerar el perdón de Dios, considerar cómo es el perdón que Dios nos da. El segundo tipo de perdón que vamos a considerar es nuestro perdón. Nuestro perdón. Y hay tres elementos claves cuando nosotros perdonamos a otra persona. Entonces, cuando hay un conflicto, hay un problema en el matrimonio y mi esposa me pide perdón, por ejemplo, a mí, o yo le pido perdón a ella,
Para la persona que da perdón, que perdona a la otra persona, hay tres elementos claves ahí en ese tipo de perdón. Primero, es una mentalidad. No te recordaré de este pecado a menos que sea por tu bien. Segundo aspecto, no lo mencionaré a nadie más a menos que sea por tu bien. Y el tercer elemento es no permitiré que mi mente se detenga en eso. Es decir, no voy a siempre estar pensando en tu pecado contra mí porque ya todo está perdonado. Obviamente nosotros como seres humanos no vamos a olvidar en el sentido de que ya nunca recordamos el dolor y el sufrimiento que experimentamos por el pecado de la otra persona, no es decir esto, sino que no voy a contarlo como una ofensa activa contra mí en ese momento continuamente, voy a estar pensando, recordándote de esto, mencionándolo a otras personas. Ya no voy a hacer esto. Al perdonarte, es decir, que ya es como voy a interactuar contigo como si nunca hubieras pecado contra mí. Entonces nosotros tenemos en el matrimonio, vemos este perdón, esta necesidad de perdón. Cuando otros pequen contra nosotros, nosotros muchas veces queremos entender por qué. ¿Por qué es que pecó contra mí en esta forma, en esta manera? Ah, y la mayoría de los las psicologías populares, usan algún modelo diciendo que el que ofende es víctima o es porque fue abusado o tal vez tiene necesidades no satisfechas o tal vez experimentó algún trauma en su vida y por eso actúa en esta manera. Esta persona sigue actuando así. Pero nosotros sabemos que en realidad cuando ofendemos a otra persona, cuando pecamos contra otra persona, es por el pecado en nosotros. Es un problema del corazón, que todo nace del corazón. Y nosotros vimos esto antes, cuando primero consideramos los conflictos, que todo comienza ahí. Son malas actitudes, malas motivaciones, malos pensamientos y todo esto viene de una naturaleza pecaminosa. Entonces nosotros necesitamos obviamente la gracia de Dios en nuestra vida para luchar, combatir contra esta naturaleza. Y obviamente en Cristo somos nueva criatura, pero igual seguimos luchando contra esta naturaleza, ¿no? Pero tenemos que entender y aceptar que es el pecado, es por el pecado que hay en mí que yo peco, que yo ofendo a otras personas. ¿Qué dice la Biblia acerca del perdón? Vamos a considerar dos pasajes. Primero, el libro de Mateo 18. Mateo, versículo 18, versículos 21 al 35. Y no vamos a leer todo este pasaje, les animo a leer ese pasaje luego, pero recordamos que habían dos deudores, ¿no? Un hombre que estaba endeudado al rey por mucho dinero y el rey dijo, está bien, voy a perdonar la deuda está bien. Luego este mismo hombre sale, se encuentra con un amigo que le debe algo mucho menos y dice y denuncia a este hombre y su amigo y le manda a la cárcel hasta que pueda pagar toda la deuda. Y el rey al escuchar esto, después de haber perdonado al hombre, él dice que no, tú tienes ahora que ir a la cárcel porque no perdonaste a una deuda mucho menos que me debías. Entonces vas a estar en la cárcel hasta que pagas toda la deuda. Y así vemos la comparación entre nosotros y Dios y nuestros hermanos y otras personas, ¿no? Por ejemplo, si es que yo he pecado contra Dios en términos eh, así espirituales, este pecado tiene un valor infinito. Es una ofensa tan grande que nunca podría pagar todo, recibiendo cualquier castigo, nunca voy a poder pagar totalmente la deuda que yo tengo ante Dios por este pecado, por solo un pecado.
Por eso nosotros vemos que en la palabra de Dios que una persona que comete un pecado es culpable por desobedecer toda la ley, básicamente, y tiene que sufrir una eternidad separado de Dios, pagando por esta ofensa. Entonces, nuestra ofensa contra Dios es infinita en valor, pero el pecado que alguien más comete contra mí no es de tanto valor. Entonces nosotros vemos que cuando yo recibo el perdón de Dios por ese pecado infinito en valor, que es por ese gran pecado, esa gran ofensa contra Dios, el Rey de Reyes, mi Creador, que es puro y santo y todo, y Él me perdona en Cristo Jesús. Ahora la pregunta, ¿quién soy yo al no perdonar a alguien que peca contra mí? Si es que yo he recibido tanto perdón de Dios, debe ser una gran motivación entonces perdonar a cualquier persona que peque contra mí. Entonces yo debo estar siempre dispuesto y listo de perdonar a los demás. Entonces esta es el primer pasaje que vemos que nos enseña algo del perdón de Dios, ¿no? Y que cuando dice en la palabra de Dios que al que la persona que no perdona a los demás, Dios no va a perdonar a esta persona, porque refleja un corazón duro, un corazón que de verdad no está sometido a Dios, no cree en Cristo. El segundo pasaje que vamos a considerar ahora está en Primera de Pedro, capítulo 2, que puedo encontrar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23, dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y vemos algunas cosas aquí en la vida de Jesús, en el ejemplo de Jesús. Estos hombres que mataron a Jesús, ellos pecaron severamente contra Jesús, ellos pecaron contra el Rey de Reyes, de verdad, el Mesías, ellos pecaron contra él. Pero también vemos que Jesús no respondió pecaminosamente. Él no respondió con pecado, Él no respondió con amenazas, Él no respondió con maldición. Entonces nosotros vemos este gran ejemplo, sino que vemos la tercera cosa que encomendaba al que juzga justamente. Vemos esto en versículo 23. Él estaba confiaba en Dios, porque Dios es el que juzga justamente y Dios va a dar un juicio adecuado a cada persona que peca. Entonces Jesús, sabiendo que el juez verdadero ve todo lo que sucede, él puede confiar que Dios va a hacer lo correcto, que él va a arreglar todo, que él va a tener justicia en cada instante, y va a juzgar a cada persona por cada injusticia. Entonces él encomendaba al que juzga justamente. Pero también Jesús produjo buenos frutos. Nosotros al estudiar la consejería bíblica, nosotros vemos que el pecado, la naturaleza pecaminosa, produce malos frutos. Pero con la ayuda de Dios, por medio del Evangelio, por medio del Espíritu de Dios en nuestra vida, nos da nuevos deseos, nuevas motivaciones y esto produce en nosotros buenos frutos. Y Jesús produjo buenos frutos. Y también vemos que Jesús es nuestro modelo en estas situaciones, dejándonos ejemplo, como dice en versículo 21. Otros pasajes de sufrir por el pecado de otros vemos en Génesis 16 con Agar. Vemos en Génesis 37 al 50 con José. La vida de José es un gran ejemplo para nosotros, sufrir y perdonar. Romanos 12, 1 y 14 al 21.
Salmos 119, 67, 71 y 75, si quieren buscar luego estos pasajes. Estos también hablan del perdón, ¿no? Y de sufrir injusticias por causa de otros. Hay eh, dos pasajes que vamos a considerar ahora y vamos a ver algunas ah, realidades de estos pasajes. Primero, Salmo 27. Salmo capítulo 27. Salmos 27. Versículo 10. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. La primera realidad es que esta persona, es el salmista, si es que sufre el abandono de sus padres, el Señor, Dios, va a recogerlo. Entonces, la primera realidad es el abandono, el rechazo de los padres. Pero la segunda realidad es que el Señor, dice, el Señor Jehová me recogerá. Entonces vemos dos realidades ahí. Juan capítulo 16, versículo 30 y 32. Juan 16, 32 dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Otra vez vemos que Jesús es abandonado por sus amigos. Pero que, como en el Salmo 27, el Señor, Dios, el Padre, está con él. Entonces nosotros vemos estas realidades de que puede ser que alguien como hijo de Dios, puede ser que experimento abandono o el pecado de otros contra mí, pero yo puedo recordar que como hijo de Dios, Dios está conmigo, Dios no me abandona. Entonces yo puedo tener confianza. Cuando consideramos el perdón, vemos dos aspectos, dos dimensiones, podemos decir, dos aspectos del perdón. Primero, y esta dimensión, por así decirlo, este aspecto es la base del perdón y es la actitud del corazón. Es mi disposición, es mi voluntad, ¿no? Es la actitud del corazón. Es decir, que yo siento dispuesto a perdonar. Es el primer paso, ¿no? Esto tiene que ocurrir primero. Si es que no estoy dispuesto en mi actitud a perdonar a alguien más, cuando la persona ya se acerca y me pide perdón, no voy a querer perdonar, porque no hay en mí esta actitud, esta disposición, esta voluntad de perdonar. Entonces es algo, es el primer paso, es algo muy importante, ¿no? Vamos a San Marcos capítulo 11, Marcos 11, versículo 25. Marcos 11, 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y también luego en Lucas 23, en Lucas 23, versículo 34, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros vemos esta actitud, esa voluntad de perdonar a las personas, ¿no? Reconociendo nuestro pecado ante Dios y ahora tenemos esta misma compasión que Jesús expresaba en la cruz de perdonar a estas personas. Es algo incondicional. No ponemos condiciones en el perdón, si es que vamos a dar perdón o no. Si es que la persona viene a mí y me pide perdón, yo estoy listo y dispuesto a perdonar. Esta parte se trata de la relación vertical entre yo y Dios.
Eso tiene todo que ver que cómo está mi corazón ante Dios. Si yo no estoy dispuesto a perdonar a otros, es que yo ya olvidé del perdón que yo recibí de Dios. Y esto obviamente refleja algo de mi relación con el Señor, cómo veo mi relación con Dios. Ah, pero yo soy digno del perdón que yo recibí, pero esta persona no es digna para recibir perdón de mi persona. Entonces nosotros vemos ahí una contradicción. Entonces, si es que yo recuerdo el perdón que yo recibí de Dios por esta ofensa infinita que yo cometí ante Dios, contra Dios, yo debo estar entonces dispuesto y listo para perdonar a los demás. Esta es la primera parte. La segunda parte o segundo aspecto es la parte transaccional. Transaccional, es decir, es una transacción entre dos personas. Cuando alguien me pide perdón y yo respondo con perdón para esta persona. En Lucas, en capítulo 17, versículos 3 al 4, 3 al 4 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepentiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. También vemos en Lucas 23, Hechos. Hechos 2, versículos 36 al 41. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces nosotros vemos algo aquí, que ese tipo de perdón es condicional. Primero, el primer aspecto es una voluntad y esto es incondicional. Pero la segunda parte es que es condicional. Nosotros perdonamos cuando haya arrepentimiento, cuando haya una petición de perdón. Entonces nosotros, como bíblicamente no vemos que vamos y perdonamos a todos, aun los que no han pedido perdón. No es así. Es algo muy serio y es parte de una reconciliación, pedir y recibir perdón. O dar perdón. Entonces nosotros vemos que para dar perdón a alguien, primero esta persona tiene que ser arrepentida por su pecado, por esta ofensa y tiene que pedir perdón. Entonces es condicional. Y eso se trata de la relación horizontal entre yo y la persona que me ha ofendido. Entonces, el primer aspecto es lo vertical entre yo y Dios y el segundo aspecto es horizontal entre yo y otras personas. En este caso, en el contexto de este curso, estamos hablando del matrimonio. Entonces, si mi esposa peca contra mí, entonces yo debo tener esta voluntad de perdonarla en el momento de que ella se arrepiente y pide perdón y viceversa. Si es que yo peco contra ella, ella debe tener primero esta voluntad y disposición lista para perdonarme cuando yo y primero necesito perdonar y cuando yo pido perdón, ella debe perdonarme. Entonces vemos estos dos aspectos bien importantes en cuanto al perdón. Yo he visto a muchas personas que simplemente dicen, pero yo, o tal vez lo hemos visto en películas, cuando la persona dice, pero yo te perdono. Pero si la persona ni quiere perdón,
Entonces, vamos a, básicamente estamos perdiendo la batalla porque la persona ya va a sentir, ya, pero ya puedo hacer cualquier cosa porque la persona ya me perdonó. O yo no quiero su perdón, no hice nada. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la forma de dar perdón. Debemos reconocer que es una transacción entre dos personas. Consideremos otros aspectos del perdón. Hay dos cosas que a veces la gente dice. Nosotros a veces tenemos que confrontar el pecado y vemos esto en Efesios 4 cuando tenemos que hablar la verdad y hablar la verdad en amor, ¿no? Nosotros tenemos que confrontar en amor a un hermano. Pero también hay oportunidades de cubrir el pecado, cubrir esta ofensa con amor. El amor cubrirá una multitud de pecados, como dice en 1 de Pedro 4:8. Y a veces está bien decir, bueno, esto me ofendió, pero voy a cubrirlo en amor, no voy a confrontarlo en ese momento. Pero si la persona está en algún pecado peligroso para su propio bien, para el bien de otras personas, no solo para mí, contra mí, pero posiblemente va a pecar de la misma forma contra otras personas. Entonces la mejor cosa que hacer en este momento es confrontar el pecado y es mostrar un amor para el hermano y para los demás, en decir que yo no puedo quedarme callado en este caso porque no solo va a afectarme a mí. Si es que solo me afecta a mí y yo puedo, bueno, cubrirlo en amor sin sentir resentimiento, rencor, nada, y yo simplemente puedo extender gracia a esta persona en ese momento, entonces yo puedo cubrir, pero si no es así, si es que me va a hacer más daño callarme, o si es que yo veo que esta persona va a continuar hasta en este camino que le va a llevar a destrucción, entonces yo debo confrontar, yo debo hablar. Es un aspecto. Otro aspecto, disculparme y versus pedir perdón. Hay dos cosas ahí. Es una cosa, me disculpo, y yo pido disculpas en ese momento. Pero es una cosa, es como básicamente decir lo siento en el hecho de que de verdad no es una transacción y no es reconocer la gravedad del pecado, la ofensa. Pedir perdón es algo mucho más serio. Reconoce el pecado de mi propio pecado, ¿no? Cuando yo tengo que pedir perdón de alguien, de mi esposa, por ejemplo, yo tengo que reconocer que yo pequé en tal forma, en esta manera, yo pequé contra ti y yo necesito tu perdón, yo necesito estar reconciliado contigo, perdóname. Y es eh, necesario usar este lenguaje. Y la otra persona, muchas veces hay gente que dice, ya, está bien, pero no dicen las palabras yo te perdono. Entonces, pero al decir yo te perdono, es decir que ya está todo esto en el pasado. Ya no vamos a volver a conversar de esto a menos que usted vuelva a cometer el mismo pecado y yo puedo decir, pero ya, ¿qué pasó? Que ya pasamos por esta misma situación. Ya lo hiciste, ya te perdoné, pero ya estamos aquí de nuevo. Pero si es que la persona intenta salir de esto y no volver a pecar contra mí en la misma forma, todo esto está en el pasado, cuando yo digo yo te perdono. Entonces es algo muy importante tener las dos partes, pedir perdón y también decir yo te perdono. Es muy importante para poder tener la reconciliación necesaria. Eh, hay gente que dice que necesito perdonar a Dios por permitir estas cosas en mi vida. Pero ¿de verdad es necesario perdonar a Dios por cualquier cosa? No.
Porque si es que decimos que tenemos que perdonar a Dios, esto implica que Dios pecó en alguna forma contra nosotros. Pero nosotros sabemos que Dios nunca peca. En ninguna manera, en ningún momento Dios peca contra nosotros. No tienta tampoco. Dios no es puro, es perfecto, siempre hace lo correcto. A veces Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida, pruebas, a veces manda pruebas para nuestro bien. Y porque Él tiene un panorama de toda la historia humana, y está ordenando todos los eventos según lo que va a darle a Él más gloria. Entonces, ¿quién soy yo para decir que Dios necesita mi perdón? No, más bien por mis ofensas contra Dios, yo siempre necesito el perdón de Dios. Pero ¿qué de perdonarnos a nosotros mismos? Hay mucha gente que dice, pero yo primero para sanarme, para estar mejor o salir de esta mentalidad, tengo que perdonarme a mí mismo. Pero no es el caso. Porque de verdad, si es que yo peco contra Dios. Yo peco contra Dios. Y yo simplemente necesito arrepentirme de mis pecados y pedir perdón de Dios. En ninguna parte de la Biblia habla de perdonar, de la necesidad de perdonarse a sí mismo. No, no necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Nosotros necesitamos reconocer que si es que somos arrepentidos, pedimos el perdón de Dios, pedimos el perdón de las otras personas contra quienes hemos ofendido y recibimos el perdón de estas personas, estamos en paz, estamos bien. No hay necesidad de perdonarnos a nosotros mismos. Solo necesitamos el perdón de Dios. Y si es que tenemos el perdón de Dios, debemos confiar en este perdón. Debemos confiar en el hecho de que el perdón de Dios es suficiente para darme paz, es suficiente para darme libertad de las ataduras de la culpa que sentía antes y ahora yo puedo vivir tranquilamente en Cristo. Entonces, estos son algunos aspectos, otros aspectos del perdón. Pero ¿cómo debemos perdonar? ¿Cómo es que debemos perdonar a los demás? Cuando alguien peque contra mí, por ejemplo, si mi esposa peque contra mí, ¿cómo debo perdonar? Hay tres maneras que vamos a considerar aquí. Primero, inmediatamente. Inmediatamente debo perdonar. Si es que yo puedo perdonar en este momento de que la persona me pide perdón, esto refleja en mí esta voluntad, esta relación que yo tengo con Dios, refleja el hecho de que yo reconozco mi propio pecado ante el Señor y el perdón que yo he recibido de Él. Y esto me permite perdonar en este instante, en este momento. Debo perdonar repetidamente. Dice en Mateo 18:22, 70 veces 7, muchas veces. Debemos siempre estar dispuestos a perdonar. No importa si la persona ha pecado muchas veces en la misma manera contra mí. Si es que pide perdón de mí, yo debo perdonar en ese momento. Obviamente nosotros aprendemos de esto. Nosotros tal vez ya no confiamos tanto en la persona por todas sus ofensas contra nosotros. Somos más sabios por la experiencia. Eh, pero, por ejemplo, si es que alguien, un empleado mío, roba algo, me roba en alguna forma, y lo hace continuamente, varias veces. No es muy sabio que yo siga poniéndole en carga de finanzas, de dinero, o poniendo a esta persona en una situación donde tenga acceso a las cosas que ya me robó antes. Entonces yo tengo que cambiar algo, ¿no? Porque esto es sabiduría, es para el bien de esta persona y es para mi propio bien. Pero siempre debo estar dispuesto a perdonar a la persona, no importa cuántas veces peque contra mí. Pero también debo perdonar generosamente. Es decir, con el mismo tipo de perdón que Dios me da en Cristo,
yo debo perdonar a los demás. ¿Por qué debemos perdonar? ¿Por qué? Porque es importante perdonar a otras personas. Es porque somos más como Cristo cuando lo hacemos. ¿Cómo era la actitud de Cristo cuando estaba muriendo a la cruz? De perdonar a estos mismos hombres, diciendo que no saben lo que hacen. Y obviamente, cuando nosotros vemos que alguien pecó contra nosotros, vemos que ellos estaban en una lucha y que perdieron esta batalla contra esta tentación para caer en pecado, y el estado espiritual de esta persona está en peligro con su relación con Dios por causa del pecado que cometió ante mí, porque como David reconoció en los salmos, contra ti solo he pecado, es decir, que solo contra Dios ha pecado. Él estaba comunicando que en primer lugar pecó contra Dios. También pecó contra su prójimo, contra otros, pero en primer lugar él pecó contra Dios. Entonces nosotros también reconocemos que cuando alguien peca contra mí, yo veo que de verdad está pecando contra Dios, y esto debe darme a mí compasión por la vida de esta persona. Obviamente yo puedo sentir lástima, yo puedo sentir dolor, sí, pero también yo reconozco que está en un lugar peligroso por su pecado, con su relación con Dios. Entonces, al perdonar, somos más como Cristo. Y Cristo tenía mucha compasión para la gente, ¿no? Pero ¿qué hago si mi esposa o mi esposo, en la situación de cada uno de nosotros, qué hacemos si la pareja no se arrepiente de su ofensa? ¿Qué hacemos en este momento si mi esposa no quiere arrepentirse? Si yo, tal vez, como cristiano, no quiero arrepentirme, ¿cómo debe responder mi esposa? Pasemos a Lucas, capítulo 6. Lucas 6, versículo 27 al 36. Dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y aquí tenemos buenos principios de cómo debemos responder en el caso de una persona no arrepentida por su pecado contra mí. Nosotros debemos hacer el bien, bendecir y orar. Hacer el bien puede incluir confrontación amorosa y reprimenda. A veces esto incluye confrontar a un hermano en Cristo con su pecado, aun siendo su esposo o esposa. Como hermanos en Cristo, nosotros tenemos la expectativa de Dios de confrontar el pecado por el amor que tenemos para la persona que está en pecado. También hacer el bien incluye esfuerzos activos para hacer las paces, no solo aceptar una tregua o
apaciguamiento, sino que nosotros hacemos todo lo que posible para nosotros, aun si nosotros no ofendimos a la otra persona, queremos hacer todo lo posible para hacer las paces en el hogar, en las relaciones, lo que sea. Y esto puede incluir también poner límites al mal. Si alguien cae en pecado, nosotros no vamos, por ejemplo, igual como yo mencioné a esta persona a este empleado que sigue robándome, por ejemplo. Entonces yo voy a seguir poniendo esta persona como cajera en la tienda. No, porque va a estar con una tentación demasiado grande. Voy a poner a esta persona en otra parte del negocio, de la empresa, para no caer en la misma tentación. Poner límites al mal que puede hacer. Y el motivo con que hacemos cualquier cosa es crucial. Porque aquí dice debemos hacer el bien, bendecir y orar. Y una persona puede realizar acciones idénticas por diferentes motivos. Por ejemplo, alguien puede confrontar con motivo de venganza. Ya, ahora yo voy a confrontar en amor, pero de verdad es una excusa, es un pretexto para poder decir exactamente lo que yo pienso de esta persona. Pero esto no de verdad es hablar la verdad en amor, ¿no? O a veces nosotros intentamos en nuestros propios esfuerzos manipular a la persona a pedir perdón. Pero eso no es encomendar al que juzga justamente. Esto es manipular, es hacer algo para mí mismo por el miedo de perder esta relación o a esta persona. Yo estoy ahora poniéndome en lugar de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que perdonamos o eh, buscamos hacer las paces con otras personas, con nuestros, teniendo motivos correctos ante Dios. Y obviamente, como dice aquí, debemos orar. La oración es de suma importancia. No debemos subestimar la importancia de la oración, porque la oración es nuestro hablar con Dios. Y Dios deleita en responder a las peticiones de su pueblo. Entonces nosotros podemos orar y confiar que Dios va a hacer las cosas, que Dios va a actuar y obrar de una manera en que nosotros ni podemos ver cómo hay una salida, cómo hay una solución. Pero Dios sabe, Dios puede hacer las cosas que para nosotros son imposibles, porque nada es imposible para Dios. Entonces siga orando. Si estás en un matrimonio difícil, una situación difícil con su pareja, siga orando al Señor. Que Él obre, que Él actúe, que Él haga algo en el corazón de esta otra persona. Y también debemos hacer el bien. Debemos hacer el bien para la persona, buscar a bendecir y no vivir con venganza, no vivir con manipulación, sino encomendar y confiar totalmente en nuestro Dios que nos ama. Y no solamente nos ama a nosotros, sino también ama a la persona que pecó contra nosotros. Y quiere rescatar a esta persona, quiere usarnos a nosotros para rescatar a esta persona del peligro de su pecado. Entonces, recordemos que en primer lugar, la ofensa no es contra nosotros, es contra Dios. Recordemos nuestro pecado y el perdón que recibimos de Dios para poder tener esta voluntad y disposición lista para perdonar a otras personas. Entonces, hermanos, yo espero que esta clase y de hecho todo este curso haya sido una gran bendición para ustedes al explorar y considerar este tema del matrimonio, el diseño de Dios para el matrimonio en más profundidad. Lamento que de verdad no vamos a continuar en este momento con más detalles sobre el matrimonio y hay mucho más que podríamos explorar y conversar, y Dios mediante en el futuro sí podemos. Pero yo espero que por lo menos estas clases hayan sido de mucha bendición, de mucho fruto, mucho beneficio en sus vidas. Entonces, muchas gracias hermanos por su atención, por toda su participación y yo pido
a Dios su bendición sobre sus vidas, sobre sus matrimonios, sobre los matrimonios de las personas que ustedes vayan a aconsejar en el futuro. Bendiciones, hermanos.